Hollywood mintió durante décadas. Estas actrices del melodrama clásico fueron forzadas a vivir una vida falsa para el público. Si amas el cine clásico y quieres saber qué se ocultó detrás de esas lágrimas, este video es para ti. Quédate, suscríbete y descubre lo que nunca debiste ver. Number 1. Joan Crawford. Nacida como Lucille Swear en San Antonio, Texas, Joan Crawford no fue descubierta por Hollywood, fue reconstruida por él. Desde sus primeros años en la MGM, el estudio decidió convertirla en el rostro definitivo del melodrama de sacrificio, la mujer que soporta el dolor en silencio y se mantiene firme incluso cuando todo se derrumba. Ese arquetipo no solo definió su carrera, sino también la vida que se le permitió mostrar al público. La imagen pública de Crawford fue controlada con precisión casi obsesiva. Su forma de vestir, sus gestos, sus entrevistas y hasta sus amistades debían reforzar la narrativa de la mujer fuerte, digna y trabajadora. No había espacio para contradicciones. En el melodrama clásico, ella debía ser siempre resiliente, siempre admirable, siempre inquebrantable. Mostrar fragilidad real habría significado traicionar el personaje que el estudio había vendido durante años. Sin embargo, esa fortaleza constante tenía un costo psicológico enorme. Crawford vivía bajo la presión permanente de no envejecer, no fallar y no decepcionar a un público que confundía a la actriz con sus personajes. Cada nuevo papel no era una oportunidad creativa, sino una prueba más para sostener una imagen que ya no coincidía con su identidad interior. Cuando el sistema de estudios comenzó a perder poder y el melodrama dejó de dominar Hollywood, Joan Crawford descubrió que la imagen que la había llevado a la cima también la había atrapado. El público seguía esperando a la mujer sufrida de siempre, mientras el sistema que la había creado ya no estaba dispuesto a protegerla. Revelación incómoda. Durante años, Crawford defendió públicamente al sistema de estudios, aun sabiendo que había pasado gran parte de su vida interpretando un papel que nunca eligió fuera de la pantalla. Number 2. Bette Davis. Nacida en Lowell, Massachusetts, Bette Davis fue convertida por Hollywood en el emblema del melodrama intenso y emocionalmente devastador. En pantalla, interpretó a mujeres marcadas por la frustración, el sacrificio y la lucha constante contra un destino adverso. Esa intensidad no fue solo una elección artística. El sistema de estudios la transformó en una identidad pública fija que debía mantenerse dentro y fuera del set. Warner Bros. Reforzó cuidadosamente esa imagen. Davis podía ser vista como una mujer fuerte y apasionada, pero nunca como alguien libre de contradicciones. Sus entrevistas, apariciones públicas y decisiones profesionales estaban alineadas con la idea de la actriz dramática que siempre sufría y siempre desafiaba, pero solo dentro de los límites que el estudio consideraba aceptables. La rebeldía era parte del personaje, no de su vida real. Con el paso de los años, esa construcción se volvió una carga. Cada nuevo papel exigía mayor intensidad emocional, como si su valor dependiera únicamente de cuánto dolor podía transmitir. El público comenzó a confundir a la actriz con sus personajes, esperando de ella una personalidad dura, amarga y permanentemente conflictiva. Aunque Bette Davis luchó por mayor control creativo y llegó a enfrentarse abiertamente al sistema, la imagen ya estaba sellada. El melodrama que la llevó a la cima también la encasilló cuando Hollywood empezó a cambiar. Detalle revelador. Incluso tras sus batallas por independencia, Davis siguió siendo recordada principalmente por la imagen de sufrimiento que nunca eligió representar fuera de la pantalla. Number 3. Olivia de Havilland. Nacida en Tokio y criada entre culturas, Olivia de Havilland fue presentada por Hollywood como el ideal absoluto de pureza y dulzura en el melodrama clásico. En pantalla, interpretaba a mujeres nobles, pacientes y moralmente intachables, figuras que parecían existir solo para sufrir en silencio y conservar la dignidad hasta el final. Esa imagen repetida una y otra vez se convirtió en su identidad pública durante los años más duros del sistema de estudios. La Warner Bros.
explotó esa figura con precisión. Olivia debía ser siempre correcta, siempre elegante, siempre la buena tonto. Sus apariciones públicas reforzaban la idea de una mujer tranquila, obediente y sin aristas. No se esperaba de ella conflicto ni ambigüedad, solo serenidad. El melodrama necesitaba que su rostro transmitiera sacrificio sin protesta, y cualquier desviación de ese molde era vista como una amenaza para su valor comercial. Con el tiempo, esa imagen empezó a asfixiarla. Mientras otros actores podían reinventarse, ella permanecía atrapada en el mismo arquetipo. El público confundía a la actriz con sus personajes y asumía que esa mujer dócil y contenida era también su verdadera personalidad. Pero detrás de esa fachada, crecía una frustración profunda por la falta de control sobre su propia carrera. De Havilland fue una de las pocas actrices que se atrevió a desafiar legalmente al sistema. Ganó una batalla histórica que debilitó el poder de los contratos abusivos. Pero incluso esa victoria no borró del todo la imagen que Hollywood había impuesto durante años. Revelación silenciosa. Aunque su lucha cambió las reglas para futuras generaciones, Olivia de Havilland pasó gran parte de su vida siendo recordada más por la pureza que representó que por la mujer real que fue. Number 4. Greer Garson. Nacida en Londres, Greer Garson fue convertida por Hollywood en el modelo perfecto de la mujer respetable del melodrama clásico. En pantalla, encarnaba esposas leales, madres sacrificadas y figuras femeninas moralmente intachables, siempre dispuestas a soportar el dolor con serenidad. Esa imagen no solo definió sus papeles más famosos, sino que se transformó en una identidad pública que el sistema de estudios protegió y explotó durante años. La MGM cuidó su figura con extremo celo. Garson debía representar elegancia, estabilidad y rectitud en todo momento. Sus apariciones públicas, entrevistas y elecciones profesionales estaban alineadas con la idea de la mujer ideal que Hollywood quería mostrar al mundo en tiempos de guerra y posguerra. No había espacio para controversias, excesos ni contradicciones visibles. El melodrama necesitaba que ella fuera un símbolo de calma y sacrificio silencioso. Sin embargo, esa perfección constante tenía un costo. Al quedar asociada casi exclusivamente a ese arquetipo, Garson vio cómo su rango interpretativo se reducía. El público no esperaba de ella complejidad ni conflicto interno, solo dignidad y resistencia emocional. Con el paso del tiempo, la imagen empezó a sentirse más como una obligación que como un logro. Cuando el gusto del público cambió y el melodrama clásico perdió centralidad, la imagen que la había elevado también comenzó a limitarla. Hollywood ya no buscaba a la mujer perfecta, pero tampoco le ofrecía un camino claro para reinventarse. Detalle revelador. Greer Garson fue durante años una de las actrices más premiadas de su tiempo, pero esa misma imagen impecable terminó encasillándola en un ideal que no le permitió evolucionar libremente como actriz ni como persona. Number 5. Barbara Stanwyck. Nacida en Brooklyn, Nueva York, Barbara Stanwyck llegó a Hollywood con una personalidad fuerte y directa que contrastaba con el ideal femenino del melodrama clásico. Sin embargo, el sistema de estudios se encargó de suavizar y redirigir esa energía, transformándola en la imagen de la mujer que sufre en silencio, pero que nunca pierde la dignidad. En pantalla, Stanwyck fue presentada como una figura resistente, marcada por la adversidad y el sacrificio emocional. Aunque era una de las actrices más versátiles de su generación, el melodrama la encerró en un molde específico. Los estudios promovieron una imagen pública controlada, donde debía parecer seria, responsable y emocionalmente contenida. Sus entrevistas y apariciones reforzaban la idea de una mujer fuerte pero siempre correcta, sin espacio para mostrar vulnerabilidad real ni contradicciones personales. Con el tiempo, esa imagen empezó a chocar con su verdadera identidad. Stanwyck era conocida en privado por su carácter independiente y su rechazo a la hipocresía del sistema, pero públicamente debía sostener una fachada compatible con los valores que Hollywood quería proyectar.
El público terminó asociándola únicamente con el drama y el sufrimiento, ignorando su amplitud interpretativa. Cuando el melodrama clásico perdió peso y surgieron nuevas formas de cine, Stanwyck logró adaptarse mejor que muchas de sus contemporáneas, pero la imagen pública construida durante años siguió persiguiéndola. Detalle revelador: pese a su fama como mujer fuerte e imperturbable, Barbara Stanwyck siempre consideró que Hollywood había simplificado su personalidad para hacerla encajar en un ideal que nunca fue completamente suyo. Number 6. Jennifer Jones. Nacida como Phyllis Lee Isley en Tulsa. En pantalla, interpretaba a mujeres frágiles, atormentadas y emocionalmente quebradas, figuras que parecían existir solo para padecer y conmover al espectador. Esa imagen no surgió por casualidad, fue cuidadosamente diseñada y repetida hasta convertirse en su identidad pública. El sistema de estudios, especialmente bajo la influencia de figuras poderosas, controló cada aspecto de su carrera y de su vida pública. Jennifer debía parecer siempre vulnerable, delicada y profundamente emocional. Sus apariciones públicas reforzaban la idea de una mujer sensible y casi indefensa, muy lejos de la complejidad real de su personalidad. El melodrama exigía que su dolor pareciera auténtico incluso fuera del set. Con el paso del tiempo, esa construcción empezó a tener consecuencias profundas. Jones quedó atrapada en papeles que repetían el mismo patrón de sufrimiento, mientras su vida privada se volvía cada vez más inestable. El público confundía su fragilidad en pantalla con su carácter real, y cualquier intento de mostrarse diferente chocaba con las expectativas creadas por el estudio. Cuando el gusto del público cambió y el melodrama perdió centralidad, Jennifer Jones descubrió que la imagen que la había llevado al éxito también había limitado sus opciones. Hollywood ya no necesitaba a la mujer eternamente atormentada, pero tampoco le ofrecía una salida clara. Revelación incómoda. Durante años, Jennifer Jones fue celebrada por su capacidad de sufrir en pantalla, sin que casi nadie se preguntara cuánto de ese dolor había sido impuesto por la imagen pública que nunca pudo abandonar. Number 7. Loretta Young. Nacida en Salt Lake City, Utah, Loretta Young fue presentada por Hollywood como el modelo absoluto de pureza y rectitud moral dentro del melodrama clásico. En pantalla, interpretaba a mujeres virtuosas, compasivas y espiritualmente intachables, figuras pensadas para inspirar respeto y confianza en el público. Esa imagen no solo definió sus papeles, sino que se convirtió en una identidad pública estrictamente vigilada por el sistema de estudios. Los estudios cuidaron su figura con especial rigidez. Loretta debía representar valores familiares, fe y decencia en cada aparición pública. Las entrevistas eran cuidadosamente controladas, y su vida privada debía permanecer alineada con el ideal que Hollywood vendía. El melodrama necesitaba que ella encarnara la idea de la mujer sin mancha, incluso fuera de la pantalla. Con el tiempo, esa imagen se volvió una carga silenciosa. Cualquier desviación, cualquier conflicto personal, debía ser ocultado a toda costa. El público no concebía que la mujer que remite dignidad y moralidad en el cine pudiera tener contradicciones humanas. La distancia entre la imagen pública y la vida real se hizo cada vez más difícil de sostener. Aunque Loretta Young mantuvo su prestigio durante años, lo hizo al precio de una vida cuidadosamente editada. El sistema que la protegía también la confinaba dentro de una versión de sí misma que no admitía errores ni complejidad. Detalle revelador. Durante décadas, Hollywood preservó la imagen perfecta de Loretta Young, incluso cuando esa perfección exigía silencios y renuncias que nunca fueron parte de su elección personal. Number 8. Dorothy McGuire. Nacida en Omaha, Nebraska, Dorothy McGuire fue convertida por Hollywood en uno de los rostros más reconocibles del melodrama contenido y silencioso. En pantalla, interpretaba a mujeres reservadas, sensibles y moralmente correctas, personajes que sufrían en privado y rara vez expresaban su dolor de forma abierta.
Esa discreción emocional se transformó en su sello, y con el tiempo, en una imagen pública impuesta. El sistema de estudios reforzó esa identidad con cuidado. McGuire debía parecer siempre serena, educada y emocionalmente moderada. Sus apariciones públicas seguían la misma línea: una mujer tranquila, sin escándalos ni aristas visibles. El melodrama necesitaba que su sufrimiento fuera interno, casi invisible, y Hollywood trasladó esa expectativa también a su vida fuera del set. Esa construcción terminó limitando su carrera. Aunque poseía un rango interpretativo mayor, el público y los estudios la asociaban únicamente con personajes contenidos y silenciosos. Cualquier intento de romper ese molde resultaba incómodo para una industria que prefería mantenerla dentro de una imagen segura y predecible. Con el paso de los años, cuando el melodrama clásico perdió protagonismo, Dorothy McGuire quedó atrapada entre una imagen que ya no estaba de moda y un sistema que no supo ofrecerle nuevas oportunidades acordes a su talento. La mujer reservada que Hollywood había creado comenzó a desaparecer de la conversación cultural. Detalle revelador: mientras su imagen pública transmitía calma y estabilidad, Dorothy McGuire pasó gran parte de su carrera aceptando papeles que reforzaban un perfil emocional que no reflejaba plenamente quién era fuera de la pantalla. Number 9. Deborah Kerr. Nacida en Helensburgh, Escocia, Deborah Kerr fue introducida en Hollywood como el ideal de la elegancia contenida del melodrama clásico. En pantalla, interpretaba a mujeres refinadas, disciplinadas y emocionalmente controladas, figuras que transmitían dignidad incluso en el sufrimiento. Esa imagen de corrección absoluta se convirtió rápidamente en su identidad pública durante los años de dominio del sistema de estudios. Los estudios explotaron esa cualidad con precisión. Kerr debía representar siempre compostura, moral y equilibrio, tanto en sus papeles como en su vida pública. Sus entrevistas, apariciones y elecciones profesionales reforzaban la idea de una mujer impecable, sin excesos ni contradicciones visibles. El melodrama necesitaba que su dolor fuera elegante, nunca desbordado, y Hollywood trasladó esa expectativa fuera de la pantalla. Con el tiempo, esa imagen empezó a limitarla. Aunque poseía una gran profundidad emocional, el público la asociaba únicamente con personajes correctos y contenidos. Mostrar pasión, conflicto o ambigüedad resultaba arriesgado para una actriz cuya reputación estaba basada en la perfección y el autocontrol. Cuando el cine comenzó a cambiar y surgieron personajes femeninos más complejos y directos, Deborah Kerr tuvo que luchar contra la sombra de su propia imagen. El ideal que la había consagrado también la había encasillado, dificultando su transición hacia una nueva era cinematográfica. Detalle revelador: durante años, Kerr fue admirada por su elegancia inalterable, sin que casi nadie percibiera cuánto esfuerzo requería sostener una imagen pública que no admitía debilidad ni transformación. Number 10. Susan Hayward. Nacida en Brooklyn, Nueva York, Susan Hayward fue moldeada por Hollywood como el rostro del sufrimiento extremo en el melodrama clásico. En pantalla, interpretaba a mujeres golpeadas por la tragedia, marcadas por la enfermedad, la pérdida o la injusticia, personajes que parecían existir solo para resistir el dolor hasta el límite. Esa intensidad emocional se convirtió en su marca pública y en una expectativa constante. Los estudios reforzaron esa imagen con insistencia. Hayward debía ser vista como una mujer fuerte, pero siempre desde el sacrificio. Sus papeles repetían el mismo patrón de desgaste físico y emocional, y su presencia pública acompañaba esa narrativa, seria, severa, casi siempre asociada a historias de sufrimiento. El melodrama necesitaba que su dolor pareciera auténtico, y Hollywood no permitió que se desligara de él fuera de la pantalla. Con el paso de los años, esa identificación absoluta empezó a pesar. El público dejó de verla como una actriz interpretando tragedias y comenzó a asumir que esa dureza formaba parte de su personalidad real. Mostrar ligereza, humor o fragilidad humana resultaba incompatible con la imagen que el sistema había construido alrededor de ella. Cuando el gusto del público empezó a cambiar
y el melodrama perdió fuerza, Susan Hayward se encontró atrapada en una identidad que ya no tenía espacio en el nuevo Hollywood. La imagen que le dio prestigio también la aisló. Detalle revelador. Durante gran parte de su carrera, Susan Hayward fue celebrada por su capacidad de encarnar el dolor, sin que casi nadie cuestionara cuánto de esa dureza había sido exigida por una imagen pública que nunca pudo abandonar. Number 11. Lana Turner. Nacida en Wallace, Idaho, Lana Turner fue convertida por Hollywood en un símbolo de glamour que el melodrama clásico necesitaba domesticar. En pantalla, interpretaba a mujeres bellas atrapadas por el destino, figuras que sufrían en silencio detrás de una apariencia perfecta. Esa dualidad, belleza radiante y tragedia contenida, se transformó en su imagen pública durante los años de mayor control del sistema de estudios. La MGM trabajó con cuidado esa construcción. Turner debía ser deseable pero respetable, intensa pero controlada. Sus apariciones públicas reforzaban la idea de una mujer elegante, vulnerable y emocionalmente marcada, incluso cuando su vida real era mucho más caótica y contradictoria. El melodrama exigía que su dolor pareciera auténtico, pero siempre dentro de límites aceptables para el público. Con el tiempo, esa imagen se volvió una trampa. Cada nuevo papel debía repetir la misma combinación de glamour y sufrimiento, reduciendo su margen para mostrar otras facetas. El público comenzó a confundir a la actriz con sus personajes, esperando de ella una vida marcada por el drama permanente. Cualquier desviación era recibida con incomodidad o juicio. Cuando el sistema de estudios empezó a perder poder y el cine cambió de tono, la imagen que había hecho famosa a Lana Turner se volvió difícil de sostener. El Hollywood que la había elevado no supo acompañarla fuera del molde que él mismo había creado. Detalle revelador. Pese a su fama como icono de glamour trágico, Lana Turner pasó gran parte de su carrera luchando contra una imagen pública que mezclaba belleza y sufrimiento de una forma que nunca reflejó por completo quién era fuera de la pantalla. Number 12. Dio. Jane Wyman. Nacida en Santos, Joseph, Missouri, Jane Wyman fue presentada por Hollywood como la encarnación del sufrimiento silencioso en el melodrama clásico. En pantalla, interpretaba a mujeres humildes, pacientes y emocionalmente contenidas, personajes que aceptaban el dolor como parte natural de su destino. Esa imagen de sacrificio tranquilo se convirtió en el eje de su identidad pública durante los años de mayor control del sistema de estudios. Los estudios reforzaron esa construcción con coherencia absoluta. Tono. Wyman debía parecer siempre discreta, sensible y moralmente intachable. Sus apariciones públicas evitaban cualquier exceso o conflicto visible, y su carrera fue guiada hacia papeles que confirmaran la idea de la mujer que sufre sin protestar. El melodrama necesitaba que su dolor fuera íntimo, casi invisible, y Hollywood trasladó esa expectativa también a su vida fuera del set. Con el tiempo, esa imagen empezó a limitar su rango artístico. Aunque poseía una notable capacidad para roles complejos, el público la asociaba únicamente con la fragilidad y la resignación. Mostrar fuerza abierta o ambigüedad emocional chocaba con la figura que el sistema había impuesto durante años. Cuando el cine comenzó a cambiar y los personajes femeninos adquirieron mayor autonomía, Jane Wyman quedó ligada a una imagen que ya no representaba el nuevo momento cultural. El ideal de sufrimiento silencioso que la había llevado al reconocimiento se convirtió en un obstáculo para evolucionar. Detalle revelador. Durante gran parte de su carrera, Jane Wyman fue celebrada por su capacidad de transmitir dolor contenido, aun cuando esa imagen pública redujo la percepción de su verdadera amplitud como actriz y como persona. Number 13. Ginger Rogers. Nacida en Independence, Missouri, Ginger Rogers fue conocida durante años por su imagen luminosa y ligera, pero el melodrama clásico se encargó de imponerle una identidad pública muy distinta. Cuando Hollywood decidió trasladarla a papeles dramáticos, la presentó como una mujer madura, responsable y emocionalmente estable, alguien que debía dejar atrás cualquier rastro de frivolidad para encajar en un ideal más respetable.
El sistema de estudios trabajó activamente para redefinir su imagen. Rogers debía demostrar seriedad, profundidad y sacrificio emocional, incluso fuera de la pantalla. Sus entrevistas y apariciones públicas reforzaban la narrativa de una actriz transformada, comprometida con roles más intensos y moralmente correctos. El melodrama exigía que esa evolución pareciera auténtica y permanente, no solo un cambio profesional. Con el tiempo, esa nueva identidad se volvió restrictiva. El público comenzó a esperar de ella solemnidad y conflicto, olvidando la versatilidad que había definido sus primeros años. Cualquier intento de regresar a una imagen más libre o espontánea era visto como un retroceso, no como una elección artística legítima. Cuando el cine empezó a cambiar y los géneros se mezclaron, Ginger Rogers quedó atrapada entre dos imágenes incompatibles: la estrella ligera que Hollywood quiso borrar y la mujer dramática que el melodrama le impuso. Ninguna de las dos reflejaba por completo quién era realmente. Detalle revelador: aunque Rogers demostró una enorme capacidad de adaptación, pasó gran parte de su carrera tratando de reconciliar una imagen pública seria que nunca terminó de sentirse propia. Number 14. Myrna Loy. Nacida en Helena, Montana, Myrna Loy fue introducida en Hollywood con una imagen moderna y sofisticada, que, con el auge del melodrama clásico, terminó siendo cuidadosamente reajustada. En pantalla, pasó a representar a mujeres equilibradas, leales y emocionalmente responsables. Figuras pensadas para transmitir estabilidad moral en un cine que necesitaba certezas en tiempos de cambio. Esa transformación se consolidó como su identidad pública. El sistema de estudios reforzó esa imagen con constancia. Loy debía parecer inteligente, correcta y emocionalmente madura en cada aparición pública. Sus entrevistas y roles evitaban el exceso dramático, pero insistían en una forma de control emocional que encajaba con el ideal femenino aceptable. El melodrama no exigía lágrimas desbordadas en su caso, sino una contención elegante que también se esperaba fuera del set. Con el tiempo, esa construcción empezó a limitarla. Aunque poseía una notable versatilidad, el público la asoció casi exclusivamente con mujeres perfectas, razonables y confiables. Mostrar conflicto interno o contradicción profunda resultaba incómodo para una industria que prefería mantener intacta la imagen de equilibrio que había creado. Cuando Hollywood comenzó a transformarse y los personajes femeninos ganaron complejidad, Myrna Loy se encontró ligada a un ideal que ya no representaba el nuevo espíritu del cine. La imagen pública que había asegurado su éxito terminó siendo también una frontera difícil de cruzar. Detalle revelador: durante años, Loy fue admirada como símbolo de inteligencia y compostura, sin que se reconociera cuánto de esa serenidad había sido una exigencia del sistema, más que una elección personal. Number 15. Ida Lupino. Nacida en Londres y criada en una familia de tradición teatral, Ida Lupino fue absorbida por Hollywood como una figura ideal para el melodrama de mujeres dañadas y emocionalmente vulnerables. En pantalla, interpretaba a personajes marcados por el miedo, la culpa o la fragilidad psicológica, figuras que encajaban perfectamente con la narrativa del sufrimiento femenino que el sistema de estudios promovía durante los años 40 y 50. Los estudios reforzaron esa imagen con insistencia. Lupino debía parecer intensa, atormentada y siempre al borde del colapso emocional. Sus apariciones públicas acompañaban esa construcción, seria, reservada y asociada a temas incómodos. El melodrama necesitaba que su rostro transmitiera inquietud y conflicto interno, y Hollywood trasladó esa expectativa fuera de la pantalla, reduciendo su identidad pública a un solo registro emocional. Sin embargo, esa imagen ocultaba una realidad muy distinta. Lupino poseía una mente crítica, una fuerte voluntad creativa y un profundo deseo de control artístico. Mientras el público la veía como una mujer frágil,
ella comenzaba a cuestionar abiertamente el sistema que la mantenía atrapada en papeles limitados y emocionalmente repetitivos. Cuando intentó romper ese molde, el sistema reaccionó con resistencia. La industria no estaba preparada para aceptar que la mujer asociada al sufrimiento quisiera dirigir su propio destino. Aunque logró abrirse camino detrás de la cámara, la imagen pública construida durante años siguió condicionando la percepción que Hollywood tenía de ella. Detalle revelador. Ida Lupino fue vista durante décadas como un símbolo de fragilidad en pantalla. Incluso cuando su mayor rasgo fuera del cine fue una determinación que el sistema nunca quiso mostrar. Number 16. Claudette Colbert. Nacida en Saint-Mandé, Francia, Claudette Colbert fue presentada por Hollywood como el ideal de elegancia equilibrada del melodrama clásico. En pantalla interpretaba a mujeres refinadas, seguras y emocionalmente controladas, figuras que transmitían inteligencia y autocontrol incluso en situaciones de conflicto. Esa imagen de sofisticación constante se convirtió en su identidad pública durante los años de mayor influencia del sistema de estudios. Los estudios cuidaron esa construcción con precisión. Colbert debía parecer siempre moderna, pulida y segura de sí misma. Sus apariciones públicas reforzaban la idea de una mujer sin fisuras, capaz de manejar cualquier dificultad con gracia y compostura. El melodrama exigía que su dolor fuera contenido y racional, y Hollywood trasladó esa expectativa a su vida fuera del set, donde no había espacio para mostrar vulnerabilidad real. Con el tiempo, esa imagen empezó a resultar restrictiva. Aunque Colbert poseía un rango interpretativo amplio, el público la asociaba únicamente con personajes fuertes y elegantes. Mostrar fragilidad emocional o conflicto interno profundo chocaba con la figura pública que el sistema había construido cuidadosamente alrededor de ella. Cuando el cine comenzó a cambiar y las narrativas femeninas se volvieron más complejas, Claudette Colbert se encontró atrapada en un ideal que ya no encajaba del todo con la nueva sensibilidad. La imagen que la había elevado también dificultó su adaptación a un Hollywood en transformación. Detalle revelador. Durante años, Colbert fue admirada por su seguridad y sofisticación, sin que se reconociera cuánto de esa imagen había sido una exigencia constante, más que una expresión auténtica de su vida personal. Number 17. Rosalind Russell. Nacida en Waterbury, Connecticut, Rosalind Russell fue integrada al melodrama clásico como la mujer inteligente que sufre con dignidad. En pantalla, interpretaba figuras femeninas agudas, controladas y emocionalmente complejas, pero siempre contenidas dentro de un marco respetable. Esa combinación de inteligencia y sacrificio fue convertida por Hollywood en su identidad pública durante los años de mayor control del sistema de estudios. Los estudios reforzaron esa imagen con cuidado. Russell debía parecer siempre brillante, responsable y emocionalmente sólida. Sus apariciones públicas y entrevistas consolidaban la idea de una mujer fuerte que soportaba la presión sin perder compostura. El melodrama exigía que su conflicto fuera interno, racionalizado, nunca desbordado, y esa expectativa se trasladó también a su vida fuera de la pantalla. Con el tiempo, esa construcción empezó a limitar su rango. Aunque poseía una notable versatilidad y un talento excepcional para el ritmo y la ironía, el público la asoció casi exclusivamente con personajes serios y sacrificados. Mostrar ligereza o vulnerabilidad abierta resultaba incompatible con la imagen que Hollywood había fijado. Cuando el cine comenzó a transformarse y surgieron personajes femeninos más libres, Rosalind Russell quedó atada a un ideal que ya no representaba la nueva sensibilidad. La inteligencia que la había definido terminó siendo encasillada dentro de una forma muy específica de sufrimiento elegante. Detalle revelador: durante gran parte de su carrera, Russell fue celebrada por su fortaleza intelectual en pantalla, mientras su imagen pública reducía la percepción de otras facetas que el sistema nunca quiso explotar. Number 18. June Allison. Nacida en Nueva York, June Allison fue moldeada por Hollywood como la personificación de la inocencia resiliente del melodrama clásico. En pantalla, interpretaba a mujeres jóvenes, optimistas y emocionalmente puras,
personajes que sufrían sin perder la ternura ni la fe. Esa imagen de dulzura constante se convirtió rápidamente en su identidad pública durante los años de dominio del sistema de estudios. La MGM reforzó esa construcción con rigor. Allison debía parecer siempre cercana, confiable y moralmente intachable. Sus apariciones públicas, entrevistas y papeles estaban diseñados para sostener la narrativa de la chica buena que enfrenta la adversidad con una sonrisa contenida. El melodrama exigía que su dolor fuera suave, nunca perturbador, y Hollywood trasladó esa expectativa también a su vida fuera del set. Con el tiempo, esa imagen empezó a limitar seriamente su carrera. Aunque poseía talento para roles más complejos y maduros, el público la asociaba casi exclusivamente con la ingenuidad y la virtud juvenil. Mostrar conflicto interno profundo o ambigüedad emocional chocaba con la figura que el sistema había vendido durante años. Cuando el cine comenzó a cambiar y los personajes femeninos se volvieron más realistas y contradictorios, June Allison quedó atrapada en una imagen que ya no encajaba con la nueva sensibilidad. La dulzura que la había hecho famosa terminó funcionando como una barrera difícil de superar. Detalle revelador: durante gran parte de su carrera, Allison fue celebrada por su imagen de inocencia inalterable, aun cuando esa misma imagen redujo drásticamente la percepción de su verdadero rango como actriz. Number 19. Jean Simmons. Nacida en Londres, Jean Simmons fue presentada por Hollywood como la encarnación de la pureza juvenil dentro del melodrama clásico. En pantalla, interpretaba a jóvenes mujeres sensibles, vulnerables y moralmente intachables. Personajes que sufrían con una mezcla de inocencia y resignación. Esa imagen delicada se convirtió rápidamente en su identidad pública durante los años de mayor control del sistema de estudios. Los estudios reforzaron esa construcción con firmeza. Simmons debía parecer siempre dulce, contenida y emocionalmente frágil, tanto en sus papeles como en sus apariciones públicas. El melodrama exigía que su dolor fuera suave, casi poético, y Hollywood trasladó esa expectativa fuera del set, limitando cualquier posibilidad de mostrar una personalidad más fuerte o contradictoria. Con el paso del tiempo, esa imagen empezó a pesar. Aunque poseía un talento considerable y una madurez interpretativa creciente, el público seguía viéndola como la joven inocente, destinada a sufrir. Cada intento de asumir roles más complejos chocaba con una identidad pública que el sistema se negaba a abandonar. Cuando el cine evolucionó y los personajes femeninos comenzaron a explorar emociones más crudas, Jean Simmons quedó atrapada entre la imagen que la había hecho famosa y la actriz que deseaba ser. El melodrama que la elevó, también, la dejó anclada a una etapa de su carrera difícil de superar. Detalle revelador: durante años, Simmons fue admirada por su delicadeza en pantalla, sin que se reconociera cuánto esfuerzo implicaba sostener una imagen pública que no le permitía crecer libremente. Number 20. Pier Angeli. Nacida en Cagliari, Italia, Pier Angeli fue introducida en Hollywood como el símbolo de la inocencia trágica del melodrama de posguerra. En pantalla, interpretaba a mujeres puras, espirituales y emocionalmente vulnerables, figuras que parecían destinadas al sufrimiento desde el inicio. Esa imagen fue cuidadosamente construida y explotada como su identidad pública. Los estudios controlaron su figura con especial rigidez. Angeli debía parecer siempre dulce, religiosa y emocionalmente transparente. Sus apariciones públicas reforzaban la narrativa de una joven frágil y obediente, incapaz de desafiar las expectativas impuestas. El melodrama exigía que su dolor pareciera auténtico, y Hollywood no permitió que se separara de esa imagen ni siquiera fuera de la pantalla. Con el tiempo, esa construcción tuvo consecuencias profundas. La presión por mantener una imagen de pureza absoluta chocaba con una vida personal marcada por conflictos emocionales y decisiones difíciles. El público confundía a la actriz con sus personajes, sin percibir el desgaste psicológico que esa identificación constante provocaba. Cuando el sistema dejó de protegerla,
Pier Angeli quedó expuesta sin una identidad propia que la sostuviera. La imagen pública que había definido su carrera se convirtió en una carga imposible de sostener en un Hollywood que ya había cambiado. Detalle revelador. Pier Angeli fue presentada como un símbolo de inocencia eterna, aun cuando esa imagen ignoró por completo la complejidad emocional de una mujer que nunca pudo escapar del papel que le fue impuesto.